Bienvenidos a Ideas al Aire, el único programa en el que hablamos sobre creatividad, tecnología y descubrimientos personales. Somos una comunidad de creativos activos a quienes nos inspira saber que podemos hacer una diferencia en nuestro entorno con pequeños cambios positivos. Queremos ayudar a que te reencuentres con la mejor versión de tu ser creativo. Cuando dejas de creer en ti, es cuando dejas de crecer. Y si en esos momentos, en vez de reaccionar, aprendes a crear activamente, es cuando absolutamente todo empieza a cambiar. Soy Tomás Lash, profesional creativo con más de 20 años de experiencia que con muchísimo gusto pongo a tu disposición. ¿Qué te pido a cambio? Que me acompañes en esta aventura, que seas parte de esta tribu de soñadores y que te conviertas en un agente del cambio. Ayúdanos a que en tu entorno haya cada vez menos reactivos y más creativos. Y ahora sí te invito a escuchar Ideas al Aire. Que las ideas nos acompañen. Pues muy bien, ya estamos de regreso con Jorge Fernández, en segunda parte del episodio. ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo estás? Otra vez. Otra vez mensaje dedicado a todos nuestros alumnos, especialmente de sala de audio. Nos habíamos quedado un poco en la parte de tanto credibilidad creativa como dicotomías, polarizaciones, etc. Exactamente. Creo que de ahí está el problema, ¿no? Si tú lo consideras personal, ya fuiste, o sea, no es personal. Yo soy así con todo el mundo, tú eres así con todo el mundo, o sea, no es nada personal, es simplemente tu punto de vista que afortunadamente o desafortunadamente para la persona que recibe el mensaje puede ser bueno o malo, pero en realidad no es ni bueno ni malo, es simplemente otra forma de ver las cosas. Si tú no entiendes que hay diferentes formas de ver las cosas, nos lleva a lo que pasa ahorita en la sociedad. Claro, pero también tiene que ver con la autoestima, ¿no? Alguien que tiene una autoestima sana, creo que puede ver estas cosas desde un punto de vista maduro. Claro. Y alguien que todavía no ha llegado a eso distorsiona la realidad, si lo queremos llamar así, o distorsiona su percepción y entonces se pierde el contexto. Ahora, yo considero, justo en ese punto que estás tratando, la madurez emocional, de autoestima, de cualquier cosa, en el amor, la pareja, etcétera, tiene que ver también con la educación que recibiste y cómo la recibiste, ¿no? O sea, si desde pequeño te empiezan a hablar de que existe algo que se llama ego, y que si tu ego lo desmides, lo desproporcionas y lo dejas crecer así al máximo, bueno, te va a llevar hacia un camino. Si tú tu ego no lo consideras para nada y lo reprimes, y entonces te va a llevar hacia otro camino completamente distinto, ¿no? Y la decisión es tuya. Exactamente, la decisión es personal. Ahora, el problema está en que cuando estás chavito, nadie te dice de lo que se trata eso, ¿no? Y ahí empieza justo todo el problema de personalidad, de autoestima baja o alta, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso también podría tratarse mucho dentro del desarrollo de la educación no nada más en nuestro país, en todo el mundo, creo, ¿no? Sí, digo, si en una discusión todos están de acuerdo, pues todos sobran. Exactamente, todos sobran, exacto, justo. Y si por otro lado uno se enterca en algún punto de vista nada más porque sí, también sobra. A mí me encanta sala de audio porque te permiten trabajar, pero te cuestionan tu trabajo. O sea, te preguntan, oye, pero ¿por qué esto y esto? Y entonces, y aparte te permiten externar por qué esto y esto, ¿no? Y te sientes observado, pero en buen plan. Claro, ¿no? O sea, no es en mala onda el que te estén ahí como diciendo, es esto. No, al contrario, se ve que hay un interés por el crecimiento del proyecto, ¿no? Y eso está increíble. En muy pocos lados hacen eso, ¿no? Al contrario, te meten más como ciertas limitantes, ¿no? Te dicen, no, es que esto lo puedes hacer. Es que aquí las cosas las hacemos así. Exacto. Si puedes hacerlas así, bienvenido. Si no, la puerta está muy grande. Ah, perfecto. He agarrado muchas puertas muy grandes durante toda mi vida y lo seguiré haciendo, ¿no? ¿Dónde más te gusta trabajar? Digo, Sala de Audio es un proyecto, desde mi punto de vista, increíble porque tiene esa diversidad. También en los alumnos, son muy exigentes los alumnos con nosotros. Sí. Pero es de los pocos lugares donde me entusiasma ir casi todos los días. Y si tuviera tiempo, entraba a tus clases cuando pudiera. Claro. La cosa es que a veces no tenemos el tiempo. Por eso me siento a veces como ese alumno de 20 años que está volviendo a redescubrir cosas. Sí, y es que está padre porque tienes esa chispa del aprendizaje todavía, ¿no? Que yo considero que eso nunca lo tendríamos que perder, ¿no? O sea, yo también me encanta meterme a todos lados en sala de audio también, y el estar viendo y el qué enseñas y por qué enseñas. Hasta ahora que
que ya tengo responsabilidades y eso, etcétera. Antes iba a todas las clínicas que podía, a todos los cursos que podía, de cualquier cosa que me interesara, yo estaba ahí. ¿Por qué? Porque en realidad eso te ayuda mucho, ¿no? La madurez de la persona que te está exponiendo su propia forma de ver un tema en específico a tú recibirlo y decir, órale, nunca había pensado en esto. ¿Por qué? Porque siempre va a haber discrepancia con los puntos de vista y concordancia también, pero la discrepancia hace que cambie tu forma de ver las cosas, ¿no? Yo ya para cerrar bien el comercial le mandamos un saludo a Salvador III. Sí, Chava, saludos. Salvador es alguien que puede explicar un tema tremendamente complejo de una manera súper sencilla, muy original, con su forma especial de decir las cosas. Y es que yo hubiera deseado él, ¿no? tener un maestro así en algunas en algunas materias de la carrera. Sí. Wow, o sea, simplemente por cuestionarse un concepto complejo y expresarlo en términos coloquiales, eso hace una gran diferencia. Y los alumnos yo los veo que no se dan cuenta de la magnitud de esto. No. Tal vez tú y yo sí, porque tratamos de entender esto en años. Claro. Y luego llega un Salvador y te explica eso mismo en manera sencilla. Es, wow. Sí, pero eso está increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque también habla muy bien de Salvador, ¿no? Que su proceso de desarrollo, aprendizaje, la forma en la cual... Exactamente, todo ese análisis que ha desarrollado llega a poder expresar de una manera muy sencilla un conocimiento complejo. Y eso es parte de lo que se trata, creo, la parte del docente, ¿no? Llegar a transmitir eso tan complejo de una forma sencilla. Para quien lo escucha, ¿no? Y en ese momento el estudiante se queda así de... ¡Wow! Y hace lo que tú dijiste, repite lo mismo que tú dijiste hace 5 minutos, pero ya lo entendió. Claro. Y eso está muy cool. Muy bien. Sí. Oye, ¿quién creyó en ti? Digamos, aparte de tus papás, ¿quién fue ese tal vez mentor creativo que dijo, aquí hay algo, creo en ti, échale ganas? Luis Monroy, este chavo que te digo en la preparatoria, él me dijo, está padre, toca, ven, o sea, vamos, te enseño lo que sé, etcétera. Empezamos a tocar y él, gracias a él, yo soy músico. O sea, en realidad Luis Monroy, él ahorita vive en Guadalajara, a él le gusta mucho la trova, él canta y hace sus cosas, pero él es la persona que dijo, yo creo en ti. O sea, él fue el primero que dijo, vas, güey. O sea, está chido lo que estás haciendo y adelante. O sea, él en realidad fue tal cual. Y yo le agradezco, somos grandes amigos todavía. No, nos vemos muy poco, pero nunca me he retractado de decir lo que pienso de él. Y también hubo una persona muy importante ya en la Escuela Superior de Música, Antonio Fuentes, mi primer maestro de percusión clásica. Igual, él también, o sea, motivó a mi desarrollo musical, ¿no? Yo le dije, oye, maestro, pues yo me quiero cambiar a jazz, me gusta más la onda del jazz, la improvisación, no me siento tan cómodo dentro del lenguaje clásico. Échale ganas, me apoyó en permitirme, o sea, desarrollar ese último año en clásico como lo quise desarrollar yo. Experimentar un poco. Sí, exacto. Y entonces esas dos personas fueron los que me dijeron, vas, o sea, sí, está chido lo que haces, ve por todo, ¿no? Lógicamente, pues mis papás, ¿no? O sea, mis papás mi mamá un poquito al inicio, pero después todo el apoyo. Y mi papá desde siempre, o sea, mi papá me dijo, haz lo que tú quieras de tu vida, ¿no? O sea, vas, solo hazlo con el corazón, ¿no? O sea, disfrútalo, apasionate. Y eso, en serio, que yo se lo agradezco siempre a mis padres, ¿no? Mis hermanos también siempre han estado ahí apoyándome. Estarán o no de acuerdo con lo que hago en mi vida, o estuvieron o no de acuerdo, pero siempre... Estuvieron ahí en el camino. Exactamente, y siempre es un apoyo, y toda esta onda de pensar a favor o en contra, te ayuda, siempre te complementa, ¿no? Desde ahí es el momento en donde tú piensas qué está bien y qué está mal, ¿no? Con respecto a tus decisiones, y tienes dos posibilidades, ¿no? Si tú crees en que no está bien y te vas por esa opción, o si crees que está bien y te vas por la otra opción. Entonces, siempre tienes la posibilidad de corregir el rumbo, ¿no? Siempre. Como cuando te pones a dieta, siempre estás a una comida de corregir el rumbo, ¿no? Siempre, todo el tiempo. En vez de, es que ya rompí la dieta. Sí, no, pues no has roto nada, o sea, solo comiste hoy barbacoa, ¿no? Sí, a veces las personas menos esperadas, a mí me pasaba con una de mis hijas cuando estaba muy pequeñita, todavía ni siquiera podía hablar, pero a veces un abrazo, alguna expresión de cariño que tienes con una persona que quieres con todo tu ser, eso hace que vuelvas a reconectarte con tu
credibilidad creativa, si le podemos llamar. De acuerdísimo, forma, ¿no? de acuerdísimo. Sí, lo mismo me pasa con mi niña, ahorita tiene 1 año 2 meses, y la sonrisa desde lejos ya... Esa risa auténtica. Adiós, ¿no? sí. O sea, te cambia toda la vida. Sí, y es súper motivante, ¿no? O sea, me tomo, sí, en el día después de ir a una escuela, me tomo, no sé, media hora, 40 minutos de limpiar, así como, ok, esto pasó acá, llego, me relajo, como, tranquilo, 10 minutos me siento, ¿no? Igual y me tomo un vaso con agua o un café, un té, lo que sea. Y luego a disfrutar con... Exactamente, lo que sigue, ¿no? Del día. Y entonces eso también me ha ayudado mucho a que el proceso creativo no se pare. Sí me doy tiempo para limpiar, experimentar, e incluso todas las experiencias de la mañana, no sé si tuve una muy buena conversación con alguien, llego y la plasmo en el instrumento, ¿no? Digo, no, mire, esto sonó bien padre porque era así y después fue así y agarro esas ideas y pum, directo al instrumento o al piano, a la composición, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay inspiración en todos lados. Trato de que ese proceso creativo... Ajá. Pero la clave es que la busques, ¿no? Exacto. Y que tú mismo la encuentres. Exacto, o sea, sí es una intención de buscar. Digo, por ahí hay gente que se dedica a la creatividad y dice que es importantísimo que dediquemos tiempo planeado en el calendario a crear cosas sin un objetivo fijo. Sí. No sé si tú tengas así como esa disciplina o esa costumbre. Sí, mira, yo puse ahorita antes de que naciera Aitana, puse el piso de la casa, ¿no? Yo hice toda esta adecuación de aquí del cuartito, hice el colecho de la niña, o sea, y no pienso en voy a diseñar el colecho de esta manera, porque no. O sea, simplemente tengo la idea. Es casi como una terapia, ¿no? Sí, es una terapia tal cual, es como si fuera un hobby, pero me gusta tener diferentes hobbies, ¿no? Entonces es muy padre, o sea, todo ese proceso de creación lo puedes implementar en cualquier cosa que se te ocurra, en cualquier cosa, incluso vas al parque y desde ahí empieza la creatividad. O sea, si tú vas al parque con la intención de, la voy a dejar en el juego y ya me siento y la veo. Y voy a ver mis mensajes en Facebook. Ajá, ya fuiste. Claro. O sea, ya no estás siendo creativo con nada, ni tampoco estás compartiendo con tus hijos, ¿no? En este caso, o con el perrito, con tu esposa, tu pareja. No estás ahí. Exactamente, y es eso, justo, es estar ahí y pensar cuál podría ser la mejor manera, a tu punto de vista, de pasar el tiempo, ¿no? Y eso creo que también tiene que ver con la creatividad, ¿no? El querer disfrutar el tiempo, ¿no? No digo que todo el tiempo lo logres, porque pues en realidad no es así de sencillo. Pero aspiras a ello. Sí, o sea, sí lo buscas, ¿no? Es una búsqueda que sí es constante, todo el tiempo estás haciéndolo así. Desde que llegas en la mañana con una cara de, acabo de tocar, dormí 3 horas, chavos, no me hablen, o sea, vamos a ver este video, ya fue. O sea, si tú te activas en ese momento, no vas a sentir el cansancio. Entonces, desde ahí viene como todo ese proceso de estar dispuesto a gozar el día, ¿no? Ahora sí que cuando seas grande, ¿a qué aspiras? ¿Quiénes son así tus grandes ídolos? ¿A quién quieres emular en esta vida? Mira, justo eso es una pregunta que me ha conflictuado. ¿Por qué? Porque me gusta mucho, empecé a ver la escena, te doy un ejemplo, ¿no? Empecé a ver la escena nacional de bateristas y me sorprendió mucho un baterista que se llamaba, porque falleció hace pocos años, Tony Cárdenas. Yo nunca había visto un baterista como él, tan creativo, tan genuino, tan original, y en el momento arriesgado en el que... incluso, Sí, o sea, una persona, aparte, una increíble persona. Siempre que yo platiqué con él, era increíble, cotorreaba, se sentía cálida la conversación, sincera, auténtica, exactamente. Él fue justo el primer baterista en el cual por el cual yo quedé maravillado, ¿no? Ya dentro de la escena del jazz mexicano. Yo ya estaba estudiando jazz, pero no lo conocía porque pues, yo solo tenía tiempo de ir a la escuela, estudiar, estar todo el tiempo en la escuela e irme de regreso al Estado de México. Empiezo a salir más dentro del DF, empiezo a conocer la escena, esto fue cuando estudiaba clásico, empiezo a conocer la escena, empiezo a ver a los músicos, y él fue un baterista que me marcó mucho con su forma de ser y su forma de expresar. Me gustan bateristas distintos, ¿no? Me gustan músicos también distintos, creativos, que sean originales, pero esa pregunta de ¿a qué aspiro? Todavía no la puedes responder. No, sí trabajo. Sigues en la búsqueda, digamos. Exactamente, o sea, ¿por qué? Porque ahora quiero meterme a estudiar una maestría en educación, ¿no? Crear un plan
un método de estudio de instrumentos de percusión, por ejemplo, y tener la forma ideal de hacerlo. Incluso ¿Te gustaría hacer algo online, así como online, o que sea más presencial? Y también presencial, o sea, este tipo de cosas también me lo ha dado la Escuela Superior de Música, por ejemplo, ¿no? En donde yo tengo ahora un ensamble de percusión. ¿Y por qué quise hacer un ensamble de percusión? Porque al baterista se le considera como un no músico. Exacto, o sea, hace rato justo te iba a preguntar eso, tú mencionaste músico y acentuaste la palabra músico. Exacto. Porque hay esa percepción de que el baterista, el clásico prejuicio, ¿no? Que, hijo, empieza tocando el piano. Ajá. No puedes tocar la guitarra, no puedes el bajo. Ajá. Y si no, pues bueno, de menos baterista. No, ¿no? O lo peor es la percusión, ¿no? Exacto. Y entonces, justo no es por ahí la onda, o sea, es una idea errónea de nuestra cultura. Errónea y hasta ofensiva. Sí, incluso, ¿no? sí, incluso tengo amigos que son grandes pianistas, guitarristas, contrabajistas que empiezan a molestar al baterista todo el tiempo, ¿no? Y entonces cuando tú compones algo que no pueden tocar, entonces ahí, ¿qué pasó? Si yo soy el baterista, ¿Qué pasó, ¿no? papá? Exactamente. ¿Qué pasó, papá? No, que muy bueno en tu instrumento, etcétera. Y es justo... No considero que esté bien, pero sí te... Es hacer el punto, ¿no? Exactamente, ok, o sea, Trátame como músico. Como músico, exactamente, ¿no? Trátame como músico. Y eso es lo que yo he aprendido, o sea, sí hay muchos bateristas que solo tocan la bataca y que de música en general, básico, línea melódica, armonía, no tienen idea. Y está bien hasta cierto punto, y en algún momento de su vida tal vez quieran trascender un poquito más allá de eso. Exactamente. O trascender ese límite. Sí. Pero pues no ha sido su momento. Exactamente, justo. Y yo lo que sí quiero es que los chavos que, por ejemplo, los que están en la Escuela Superior de Música, que sí sepan de música, que sí puedan entablar una conversación con cualquier músico, compositor. ¿Por qué? Porque la batería es un instrumento del 1900, ¿no? 1920, 1880, por ahí empiezan porque ya nos remontamos al origen del jazz. Exactamente. Fueron ritmos. Eran ritmos, era percusión aislada, que alguien montó un set de 4 o 5 tambores. O incluso antes una caja, ¿no? Exactamente. Una caja de madera en la que podías golpear y hacer sonidos. Exactamente. Pero era auténtico, era una expresión genuina. Y salía del alma. Del alma, tal cual. Entonces, a partir de ahí, justo el instrumento se ha convertido en uno de los instrumentos más vistosos e importantes dentro de nuestra música contemporánea actual, ya sea pop, clásico, contemporáneo, o sea, lo que tú gustes, ahí regularmente hay una batería o un baterista. Entonces, si estas personas bateristas se quedan solo en el lugar de baterista, se pierden mucha diversión, ¿no? Entonces yo trato de hacer este tipo de cosas, o sea, el acercamiento a la melodía, armonía, por medio de esta forma. Me interesa mucho ahorita justo desarrollar un poco más la parte creativa, melódica y armónicamente dentro de los músicos que hacemos percusión. ¿Por qué? Porque si no tienes el lenguaje básico para comunicarte con esos compositores o esos arreglistas, entonces pierdes mucho campo de trabajo. Y se trata de eso, ¿no? Un músico tiene que trabajar, tiene que vivir, tiene que disfrutar incluso. Claro, ¿no? O sea, no estar trabajando de sol a sol todo el tiempo para recibir un sueldo muy bajo, ¿no? Entonces, todo este complemento de cosas hace que pues tengas ese interés, ¿no? Y el desarrollo. Todavía no sé hacia dónde me va a deparar mi vida, porque aparte no trazo eso. Si yo estuviera trazando, Tomás, en 20 años yo me veo como dean de la Universidad de Berlín. Pueden suceder muchas cosas en el mundo. Sí, y tal vez en 20 años llegue ahí, pero me voy a perder de muchas otras cosas que pudieron haber pasado y que igual y en mi vida me hubieran hecho crecer mucho más, ¿no? Entonces, no veo mis... O sea, sí tienes objetivos claros y a la vez no es un solo objetivo, sino que es un camino trazado. O sea, no es cuestión de que tienes que seguir ese camino al pie de la letra, puedes desviarte un poco. Sí, y tú solito vas como... Y explorar en esa ruta de... ¿Por qué? Porque eso te complementa, o sea, porque todas estas vivencias que he tenido durante mi vida me llegan ahorita a poder decir, ok, quiero hacer esto dentro de la docencia y quiero desarrollar esto y esto en la docencia. En mi música quiero hacer esto y esto, ¿no? Entonces o sea, trato de siempre llevarlo a la par, ¿no? La docencia y el desarrollo artístico musical, y me ha funcionado, o sea, me gusta lo que hago, me gusta lo que soy, me gusta cómo mantengo el día de hoy, trato de todo balanceado,
¿no? A veces no funciona así, pero, o sea, mi objetivo es eso. Es esa búsqueda. Exactamente, entonces te voy a comentar algo decirlo, que hace unos días Felipe Capilla, no sé si lo ubicas mucho, claro. pero sí. llegó bien entusiasmado conmigo y me dijo, es que vi a Jorge dando su clase enseñándole a los chavos a contar compases, pero no solo compases, sino melodía, rítmica, la parte también de la armonía. Y me abrió el mundo, porque a veces Felipe quiere explicar cosas de ritmos y asume que los chavos todavía no tienen ese conocimiento. Ya no tienen excusa. Claro. Y entonces puedo hablarles a otro nivel completamente diferente. Claro. Sí, y de eso se trata. O sea, yo veo por ejemplo, ese plan de estudios de sala de audio de la licenciatura está increíble. ¿Por qué? Porque sí, o sea, justo tú te vas dando cuenta qué es lo que das, qué es lo que no das y cómo empezar a plantear. Recuerdo mucho que nos encontramos en el pasillo y me dijiste, oye, escuché lo que grabaste con tu trío y me gustaría una pieza y bla. Increíble, qué bueno. Sí. ¿Por qué? Porque el material lo estamos generando todos ahí, ¿no? Y eso, así como ahorita Felipe te comentó eso, tú me comentaste eso y entonces empezamos justo a complementar desde el inicio todo lo que pasa al rato. Muy colaborativo. Exacto, y no te aburres. O sea, ¿por qué estamos aquí? Justo por eso. Claro, ¿no? Y ahorita que mencionas lo de la grabación, aunque son temas eran temas de Herbie Hancock, de Thelonious Monk, etcétera. Wow, o sea, la verdad es que felicidades por ese trabajo. Muchas gracias. Vaya, es una ejecución desde mi punto de vista muy auténtica y muy simple. No tiene pretensiones. Es que no se trata de eso, ¿no? No tiene ese protagonismo, no tiene ese bluff, si lo quieres llamar, que muchos otros músicos quieren plasmar en un disco. Claro. Es muy simple y a la vez es muy profesional y refleja mucho lo que yo veo en ti. Digo, no conozco a los otros músicos de la banda, por lo menos no en persona, de nombre sí. Pues felicidades, porque ese es solo uno de los pocos trabajos que has hecho. Sí, pues ahí vamos, o sea, trato justo de trabajar con gente comprometida también, ¿no? No con gente que solo va, cobra y se va. Entonces, sí me ha llevado mucho tiempo también tratar o regirme con estas reglas de control de calidad, ¿no? Pero vale la pena. ¿Qué pasa cuando como músico estás en una banda y tú eres el mejor músico de la banda? ¿Te vuelves conformista? No. O al contrario. Tienes que adaptarte a lo que está pasando alrededor e impulsar. Siento yo que no basta con adaptarte, sino también impulsar al mejoramiento de las cosas, ¿no? No nada más de la banda, dentro del lugar en donde estés, ¿no? Porque a mí me ha tocado estar en los dos puntos de vista. Igual son percepciones, ¿no? Si crees o percibes que tú tienes más conocimiento que los demás. A mí sí me ha llegado a pasar que me he vuelto un poquito más conformista o tal vez he bajado mis expectativas. Y a la vez, cuando he tocado con gente muy, muy superior a mí, o cuando he estado de ingeniero del otro lado del vidrio, es muy gratificante porque tienes que estar al tiro, tienes que estar ahora sí que totalmente concentrado, y ese reto a veces da un poco de miedo. Claro. Y a la larga te hace crecer y te hace estirarte mucho más. Creo que es la actitud, ¿no? O sea, si tú tocas con gente de menor nivel, lógicamente, bueno, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? O sea, ya sabemos que podrías caer en ese conformismo, pero si impulsas dentro del proyecto, puedes levantar a todos. Claro, o sea, el simple hecho de decir, oigan, se nos está cayendo el tiempo, es así de, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Hay un metrónomo? Ajá, exactamente. ¿De qué me estás hablando? No entiendo a lo que te refieres, ¿me explico? Y ya empieza el crecimiento. ¿Por qué? Porque entonces sí, presentas un metrónomo, le presentas, mira, esto es desde hace muchos años, se ocupa para... Exactamente, y a partir de ahí empiezas justamente, ya hay un crecimiento. A partir de ahí ya hay un crecimiento y entonces, o sea, estés en el proyecto en 2, 3 meses, 4, un año o no, tú ya hiciste que empezaran a ver la música de una forma distinta o el trabajo de una forma diferente. Y eso está padre, o sea, en realidad eso es muy bueno siempre. Y supongo que también es mucho más enriquecedor trabajar con gente que está muy arriba de tu nivel. No, bueno, es que eso es lo mejor, ¿no? Y te hace cambiar muchas cosas, ¿no? Eso siempre es lo ideal. Sí, eso es siempre lo ideal. Yo a todos mis estudiantes de lo que sea que estén estudiando conmigo, les digo eso. Siempre ve y toca con alguien mejor que tú. Todo el tiempo busca eso. Buscar con gente más talentosa. Sí, más talentosa y sobre todo gente humilde, ¿no? O sea, porque hay muchos talentosos soberbios, pretenciosos, que en realidad no está padre, y hay muchos talentosos humildes que en realidad vale la pena. Sí, y siempre el crecimiento es increíblemente exponencial con ese tipo de personas. Yo a veces lo menciono como que una mente expandida a una nueva idea jamás puede regresar a su forma original.
Y eso es lo que pasa. De Sí. alguna forma estás expuesto a alguien que te muestra que sí se puede, te motiva, te inspira Claro, y a la vez hace que te pongas en movimiento. sí. La cosa es que cuando están demasiado alejados, también a veces llega una pequeña frustración de decir, todavía no estoy al nivel. Pero eso también hace que te impulses y Pero progreses. justo eso es lo que pasa, ¿no? O sea, si tú no estás al nivel y te das cuenta que no estás al nivel, ponte Lo a estudiar. admites. Claro, aceptas dónde estás, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? De ahí viene la onda de... a partir de que empecé a Grábate. grabarme, claro, me di cuenta de lo feo que tocaba, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho a ir mejorando mi nivel y poco a poco ir subiendo y ahí va, o sea, no sé, por eso tampoco me pongo un límite, ¿no? Ujú. De, no, pues es que yo tendría que estar tocando ya el nivel de tal baterista en 10 años. No, porque igual y nunca vas a llegar a ese nivel por Volvemos a la muchas otras cosas. comparititis, ¿no? Exactamente. O igual y en 2 años podrías estar tocando lo que él toca. No sé, o sea, ahí ya hay una forma que no te claves en eso. No hay justo el por qué compararte con algo. Es más bien ir siguiendo tu desarrollo personal, ¿no? Tal cual. Es mera curiosidad, pero tengo un muy buen amigo, Uriel Rojas, que también toca la batería, también está en el podcast, y dice que a veces él es de estos locos que cuando va en el coche y pone la direccional, es un metrónomo y se pone a tocar un ritmo. Claro. ¿Tú también haces eso? Ahora ya no tengo carro, ando en moto y en bicicleta y transporte público porque ya esta ciudad yo ya no soporto el estar en el tráfico. Lo que empecé a idear cuando empecé ya a manejar muchas horas en el tráfico fue que traía un par de baquetas en el volante y pues, tú sabes que avanzas a 20 kilómetros y bien te va y sobre el volante de este carro, de la Meriva que tenía antes, está... Era un pad, ¿no? Exactamente, era mi pad y está completamente pelado todo el volante, ¿no? Y sí lo hacía todo el tiempo estudiaba en el volante del carro. Y es que luego hay muchos músicos pretenciosos que dicen que no necesitan el metrónomo, ¿para qué? O el otro mito de que puedo tocar más rápido y entonces empiezas a abusar de esa confianza y no desarrollar la técnica suficiente. Es que, mira, Empieza a tocar sucio. Sí, yo con la experiencia que tengo es, si no tienes técnica, Se va a notar eventualmente. siempre se nota. O sea, cuando tocas lento, mira, cuando no tienes técnica, no puedes tocar lento. El tiempo se te mueve muy cañón. Cuando pretendes tocar rápido, se embarra todas las notas. O sea, no hay un sonido claro ni definido. Entonces, siempre se nota. O sea, ya tú que ya sabes, cuando te dedicas a esto, sabes perfecto si es un músico que ha estudiado tiempos lentos, por ejemplo, tiempos rápidos, el desarrollo de su técnica, el cómo está. Sí, yo considero que lo importante de todo esto es la expresión final. Uh-huh. Pero muchas veces, si tu sonido es sucio, si no eres claro en tus palabras, el mensaje no llega. No llega. Y sí siento que el desarrollo técnico tiene que ser a la par, ¿no? La técnica no lo es todo, de hecho, y estoy completamente de acuerdo con eso, pero sí te ayuda a que llegue el mensaje. Por ahí dicen que la disciplina no es para siempre, es para cuando la necesitas. Y aquí es lo mismo con la técnica. Sí, exactamente. Muchos músicos con los que he tenido la oportunidad de convivir comentan esto, ¿no? O sea, en realidad la técnica es justamente esa herramienta que te va a permitir decir lo que quieres decir, tal cual. ¿Qué le recomendarías a alguien que está empezando a tocar la batería? ¿Qué consejo le podrías dar en cuanto a resistir esa tentación de querer tocar rápido o cosas muy complejas? Mira, siempre les recomiendo que practiquen con y sin metrónomo. Algo bien importante y algo que me ha funcionado mucho es que subdividan en octavos las cosas que estás tocando, ¿no? 1, I, 2, I, 3. Con metrónomo y sin metrónomo. ¿Por qué? Porque ahí empiezas a generar respiración. Okay. Si tú no tienes buena respiración en el momento de la ejecución del instrumento, para mí es lo más importante, que sepas respirar en el instrumento. ¿Por qué? Porque cuando tú te ahogas, justo pasa eso. Ya no puedes tocar, estás tenso todo el tiempo. Nunca lo había pensado. Sí, ¿no? O sea, justo ese es como la perspectiva errónea de las cosas. Estamos platicando y mira, estoy respirando, ¿no? Es lo mismo sobre tu instrumento. Tú estás platicando algo sobre tu instrumento. Si tú no respiras, todo el ritmo cambia. Exactamente, te aceleras o te caes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un ejercicio muy básico es eso, subdividir en octavos lo que estés tocando. Regularmente todo hace tum, tss, pa, tss, tum, tss, pa, tss, 1, I, 2, I, 3, I, 4, I. Si tú lo haces en voz alta, tú te vas a dar cuenta que tienes que hacer 1, I, 2, I, o en donde te hayas quedado. Exacto. Y eso ya empiezas a oxigenar el cerebro, empiezas a evitar tensiones innecesarias, etcétera. Eso es el mejor consejo que creo que en este momento puedo darle a un estudiante nuevo, no nada más de batería, sino de cualquier instrumento, ¿no?
saber que estás respirando. O sea, si tú te das cuenta que sí respiras y no te tensas, entonces vas a empezar a fluir de una manera constante, porque la música, la mayoría de la música de ahora es un beat constante, ¿no? Un pulso constante que tienes que seguir todo el tiempo. Eso es lo que ha funcionado y me funciona a mí y le funciona a muchos de los estudiantes con los que he trabajado. Entonces, ese es un consejo bien interesante. Bien interesante, que háganlo y les prometo, lo firmo en donde quieran, les funciona. No, y de hecho, lo que he notado en ti es eso, manifiestas como una tranquilidad casi zen cuando tocas, no eres así el baterista acelerado, efusivo, y a la vez se nota que estás disfrutando lo que haces, pero es como muy, no sé si llamarle cool, tal vez cool no es la palabra, pero es como muy tranquilo, muy relajado, muy metido en el asunto, pero sin exagerar. Vaya, no es como el animal de los Muppets, ¿no? Claro, antes sí podría ser el animal de los Muppets, ¿no? Manifiestas mucha calma, no sé si calma es la palabra. Trato de... Sí, podría ser calma, a veces es un poquito de control, tal vez en ti mismo, ¿no? O sea, en tus emociones, en cómo decir. Creo que sí parte del pensamiento, del desarrollo de algo. Si tú no estás pensando lo que estás diciendo, ¿no? Y no tienes ese trabajo de pensar lo que estás diciendo, entonces empiezas a tirar un buen de cosas. Técnicamente podría tocar miles de notas, pero es gimnasia de un instrumento, no es hacer música. Y eso lo he aprendido durante el paso de todos estos años que llevo tocando, haciendo música, ¿no? O sea, ya no soy el mismo que era hace 15 años, en donde sí podría estar tocando todo el tiempo arriba y... ¿no? Ahora no, y también depende del estilo, ¿no? Fuimos a Alemania en 2014 con otro de los grupos, con el Fast Trio, y sí podía tocar más notas ahí, y sí podía hacer otro tipo de cosas, y la gente lo percibía de una manera muy padre también, ¿no? Entonces, también adecúate a la situación, ¿no? Si el proyecto se trata de algo en específico, vamos sobre eso, ¿no? Y eso está padre. ¿Por qué? Porque tengo muchos proyectos en donde puedo experimentar muchas cosas. Entonces, también tienes que, repito, entender en dónde estás, qué es lo que estás haciendo y para qué estás ahí, ¿no? Es parte como de la maduración. Y también ayudan los 20 minutos de yoga o 30 minutos al día que trato de hacer en las mañanas, claro, ¿no? Sí. Sí, o sea, sí es como relajado, tranquilo. O sea, sí tratar de conectar con el tiempo que tienes, o sea, hacer rendir al máximo el tiempo que tenemos, ¿no? Porque sí soy una persona muy acelerada, o sea, sí soy como hiperactivo y sí tenía como esa onda de, no, pues ¿qué onda? Vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Hasta que empecé a darme cuenta que la gente percibía eso de mí y que no a toda la gente le gustaba eso de mí, ¿no? Claro. Entonces eso está muy padre. También alguien que considero un gran aprendizaje en mi vida es Remy Álvarez, ¿no? Tremendo saxofonista de free jazz, improvisación libre. Él es el saxofonista del Fast Trio. Él justo me empezó a... No diciéndomelo directamente, sino enfrentándome, o sea, confrontando. En este viaje yo aprendí mucho, ¿no? Ya cuando ya estábamos 3 semanas lejos de todo aquí, y entonces ya cuando yo estaba en el avión ya estaba ansioso por bajarme, ¿no? Y se me quedó a mí y le dice, ya llegamos, cálmate. Sí, claro. Claro, perfecto. Y entonces empiezas a darte cuenta, y es una voz que dices, claro. La respetas, es una voz que alguien que no te está diciendo algo nada más por decir. Y a partir de ahí empiezas justo a ver las cosas diferentes. Repito, para mí esa fue mi grabación como persona, ¿no? El recordar ese momento y ese instante es como ir a mis grabaciones y decir, mira, en el 2005 tocaba así de feo, en el 2010 tocaba así ya no tan feo, etcétera, etcétera. Es eso mismo, ¿no? Es como recordar ese momento y el ayudarte a cambiar tu propia percepción, ¿no? Y además es como apreciar esos momentos en vez de recriminarte, es agradecerlos y claro. Y ver todo el progreso que ha habido desde ese año hasta la actualidad. Claro, justo, y no quedarte con el, si lo hubiera existiera. Es más bien aprender de sus errores, seguir adelante. Exactamente, y corregir. Move on. Exacto, con los siguientes proyectos. Sí, así es. ¿Qué has tenido que desaprender? En una época todo lo que había aprendido dentro de mi desarrollo musical, para poder empezar a plantear otra forma de organización de sonidos, ¿no? Sí, o sea, toda la armonía que aprendí, todo
la melodía, todo lo que era referente a un sistema tradicional de enseñanza, en un momento de mi vida tuve que desaprenderlo completamente, ¿no? Para poder empezar a buscar otros lenguajes, para la creación de lenguajes distintos de expresión. Y entonces está padre, o sea, en realidad está padre. Ahí viene también el esfuerzo de tratar de desarrollar esa creatividad que hemos estado platicando, ¿no? Cuando te limpias del juicio-prejuicio, empiezas a fluir hacia otras direcciones. Y eso es lo que he tenido que desaprender dentro de mi desarrollo como músico. Dentro de mi desarrollo como persona es igual, quitar todos los prejuicios de educación que tuve, ¿no? Durante toda mi niñez y adolescencia, ¿no? Y eso está padre, o sea, en realidad es como te los quitas y aprendes y te das cuenta de qué sí funciona en tu vida, ya como individuo, y qué no funciona también, ¿no? Hace rato mencionaste fluir. Como creativos sabemos ese sentimiento increíble cuando entras en un momento de fluidez, ¿no? Que el tiempo se congela. Como ahorita, o sea, por ejemplo, ¿no? La percepción del tiempo cambia. Exacto. ¿Has logrado encontrar una clave de cómo entrar en esa situación? Porque hay muchos que dicen, es que ¿qué te fumaste? ¿Qué te metiste? Y para mí es clarísimo que no depende de nada externo. Exacto, no. No. ¿Pero qué claves has encontrado? ¿Qué rituales tienes como para facilitar este proceso de fluir? Ok, el proceso de fluir empieza con un estiramiento básico. Así, tal cual. O sea, llego acá y me estiro brazos, piernas, espalda, hombros. Muevo un poquito el cuello y eso me lleva 2 minutos. A partir de ahí ya hice que todo lo externo empezara como a salirse un poquito del sistema. Me siento cómodo y a partir de ahí empiezo justamente a tirar una idea, ¿no? Empiezo a tirar una idea y a partir de la idea sí pienso en el desarrollo de la idea. A veces no pienso en el desarrollo de idea y pasan cosas increíbles, ¿no? Pero sí, o sea, sí tengo el método de pensar en el desarrollo de la idea. Y además es repetitivo, entonces ya es un ritual de alguna forma, ¿no? Sí, o sea, que siempre te lleva a esa mentalización, si lo quieres llamar. Sí, yo llego aquí y venimos a ensayar y hago lo mismo. O sea, antes de bajar del departamento hacia aquí mi estudio, hago eso, o sea, me estiro un poquito rápido o entro aquí, inhalo profundo, o sea, sí hay algo que hace que me conecte con este momento, o sea, sí me enfoco en el momento en el que estoy viviendo. Y justo hay algo bien importante, trato de que la mente no empiece a viajar sola, ¿no? No juzgue. Exactamente, tal cual. Entonces, al momento de que estoy concentrado en el lugar, permito que pase todo lo que sucede. Y supongo que si te grabas, el momento de juzgar eso es después, ¿no? Sí. O sea, te permites dar ese momento de fluir y que salgan las cosas. Claro, y lo escucho un día o 2 después. Claro. O sea, 3, una semana. Digo, a ver, la semana pasada me grabé esto. Y lo escucho y digo, pues no sonaba nada mal, esto no me gustó. Incluso para las rolas, ¿no? O sea, los proyectos con los que estoy tocando, que es parte de... afortunadamente me permiten hacer lo que yo quiera, ¿no? Eso está padrísimo. Sí, nunca me han puesto un papel en donde tienes que tocar eso. Y cuando he hecho eso, no me he sentido cómodo. Regularmente, cuando me han invitado a orquestas, tienen un papel escrito de todo y así quieren que lo toques, ¿no? Entonces, pues es una chamba y ya no acepto ese tipo de chambas, ¿no? O sea, ¿cómo es la onda? Platícame qué es el proyecto, bla, bla, bla. No, pues está toda la batería escrita. Bueno, si es un proyecto que vale la pena el tocar, no sé, 5 bateristas todo escrito y que realmente la propuesta musical es interesante, lo hago. Pero si es música popular con orquestas o música popular con cualquier tipo de ensamble, pues entonces ya no está padre, ¿no? ¿Por qué? Porque mi onda, por llamarlo de alguna manera, es eso, es como complementar el trabajo de alguien más. Entonces... Enriquecerlo, exactamente. Entonces, eso es lo que hago ahora. Y supongo que la gente te busca por eso, ¿no? Sí. O sea, ya también puede ser más selectivo decir... Sí. En vez de decir no, es sí, pero... Ajá. Con estas condiciones. No, o ellos ya saben también. O sea, la gente que me busca es porque alguien les dijo, mira, yo no le escribo nada, él hace todo. Porque les dicen, oye, la batería de tu disco suena bien padre, ¿quién la hizo? Y no sé qué. No, pues hizo él. Oye, Casi te leyó la mente. Ajá, escribiste muy cañón todo, ¿no? ¿Cómo escribiste eso? No, es que yo no escribo nada, él hace todo. Entonces, esa es la gente y el trabajo que yo busco, ¿no? Y que me buscan a mí también. Y en cuanto a jazz, tengo esta pregunta. Sé que es mucha técnica. Y también sé que es improvisación. ¿Cuándo se usa una, cuándo se usa la otra? ¿O es como ese fluir de las dos? Para mí, en mi caso personal, es justamente esos dos. Y ya no, ahorita en este momento, ya no estudio solo técnica cuando estoy desarrollando cualquier estilo, sino trato de buscar ya
justamente ese balance de los dos al tiempo en el que estoy desarrollando el estudio de las piezas o la búsqueda de una base para este estilo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Ya no separo tanto el estudio de la técnica. Separo el estudio de técnica con estilo o aplicación de la misma ya haciendo música. Ajá. Cuando hay ciertos pasajes que tienen que ser, ajá, exactamente, o sea que esto no puedo no tocarlo de esa manera porque si no le rompo todo lo que está arriba muy cañón. Uh-huh. Entonces justo para eso sí separo ese fragmento de estudio, ese fragmento en específico, técnicamente lo desarrollo hasta donde me dé todo el máximo, ¿no? Para tenerlo bien, y entonces ya lo incorporo al aspecto musical, pero ahorita sí ya no separo técnica, expresión. Tal vez eso es lo que hace que le pongas tu propio estilo. Ajá, y eso me gusta, o sea, eso me funciona y en realidad pues expreso eso que quiero decir, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces está padre. O sea, afortunadamente cualquier proyecto en los que estoy ahorita me hablan para eso, justo, y me dan completa libertad de expresión, tal cual, ¿no? Sí, llegamos a un momento en donde, oye, podríamos hacer esto aquí, podríamos hacer esto acá. Por supuesto. Perfecto. Por supuesto que estoy... Y tienes la madurez y el entrenamiento y la técnica para adaptarte. Claro, cosa por que supuesto. Otros músicos no siempre tienen. Y tienes la disposición, claro. ¿No? O sea, yo a todos mis alumnos digo... tengan disposición de crecer con la persona que los está invitando, ¿no? Si la persona ya tiene una idea específica, ayúdenle a crecer esa idea, no la entorpezcas, ¿no? O sea, si tú crees que es que mi idea es mejor, ya fuiste, güey. Ya fuiste. ¿Por qué? Porque en realidad estás poniendo primero tu ego antes que todo lo demás, ni siquiera que tu música, sino te estás poniendo, o sea, algo que no es musical, arriba de algo que es musical, entonces a no partir estás aportando. Exactamente, ahí esa es la onda. Hace rato pues mencionabas esto de contratarte y demás. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? Mira, tengo ahorita Facebook y Twitter son como la onda. Entonces busquen Jorge Fernández Música con K al final, tal cual. Es mi fanpage. A veces los puedo arreglar todo a mi perfil personal, pero no siempre porque se llena y no soy de las personas que les gusta tener 2 o 3 perfiles. Ahorita podría tener ya como 3 perfiles de Jorge Fernández 1, 2, 3. ¿No? Mejor vayan al fanpage y denle like y posteo lo mismo que hago en el perfil que en el fanpage. ¿Y ahí te pueden mandar algún mensaje o algo? Sí, me mandas mensaje y de volada contesto. No me tardo mucho en contestar. Entonces nos ponemos en contacto y ahí me pueden... Esa es la forma más fácil. El camino. Ajá. Sí, y ya después, de acuerdo y dependiendo de las consideraciones de seguridad, presupuesto y demás, ya les paso mi teléfono y platicamos en persona o por teléfono. Y, ¿tienes perfil en LinkedIn o no? No. Sí tengo. También es Pero Jorge no lo usas Fernández tanto, ¿no? Music. No lo busco tanto porque el medio dentro de la música, o sea, para lo que me buscan en realidad es ahí. Solo me han buscado para producciones dentro del LinkedIn y entonces es distinto y sí me llegan también las notificaciones, pero en lo particular mi experiencia sobre LinkedIn es que más te quieren vender que... Sí, a veces en Facebook puede pasar lo mismo, pero entonces el camino correcto sería fanpage, tal cual. ¿Y tu Twitter? Twitter es J Fernández Drums, ¿no? Ajá. J Fernández Drums, ahí me encuentran en Twitter y también ahí denle seguir y también posteo lo mismo que en todas mis redes sociales. Tengo todo así como linkeado para todo bajo control. Exactamente, ¿no? Entonces llega ahí los mensajes y sin problema. Tengo mi página web jorgefernandezmusic.com, el SoundCloud es Jorge Fernández Music también, entonces ahí pueden escuchar música, trabajo de lo que estoy haciendo. Los discos que tengo de mis proyectos están en Apple Music, iTunes, Amazon, YouTube, Music, en todas las redes sociales están. Ya me estoy negando a hacer discos físicos ahorita porque pues en realidad es una industria que ya fue, ¿no? Entonces es ver hacia el pasado. Exactamente, entonces hago muy pocas copias y las hago yo a mano, entonces valen todavía más para los fans. Y supongo que eso es mucho trabajo colaborativo también, ¿no? Sí, todo el tiempo, entonces todo el tiempo ando haciendo muchas cosas, ¿no? También, entonces ahí están mis contactos. Oye, pregunta obligada. Sí. Máquina del tiempo, si tú pudieras regresar en el tiempo, es un supuesto, ¿no? Back to the future. Sí. ¿Te regresas a reencontrarte contigo mismo? ¿Qué harías? ¿O qué consejos te daría el Jorge joven al Jorge actual? El Jorge joven seguramente me estaría diciendo: no dejes de jugar voleibol. No, sí, me gustaba mucho jugar voleibol, y entonces es algo que a veces extraño, pero no dejo de hacer ejercicio, ¿no? Pero sí me gustaba mucho ese
ese deporte sí me apasionaba también mucho. Incluso tuve la oportunidad de ser preseleccionado para una selección olímpica juvenil y estuvo padre, o sea, en realidad era algo que disfrutaba mucho, pero ahorita no me arrepiento del camino que agarré. Eso es lo que yo creo que el joven Jorge me diría, y si lo viéramos del otro lado, el joven adulto al joven Jorge le diría lo mismo ahorita, ¿no? Sigue con la música, en realidad es algo que es tu camino, que sí elegiste como tendrías que haber elegido y está padrísimo, ¿no? Fíjate, me llamó mucho la atención que dijiste joven 2 veces, joven adulto y joven. Esa es la mentalidad que transmites, ¿no? Es que justo eso es lo que hay que hacer. Mucha gente cree que tengo menos edad ahorita, ¿no? Mis alumnos creen que soy casi de su edad. ¿No te ven como el tío a veces? No, así como o sea, no es el rol del papá y tampoco es como el hermano. Exacto, no porque me dicen ya en confianza groserías y bla, 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 bla. Y justo creen que... Logras esa empatía. Exactamente, ¿no? Creen que somos de la edad y son muy abiertos, ¿no? O sea, me externan problemas personales, etcétera, etcétera. Entonces es como muy padre el poder todavía conectar con todas las generaciones que han pasado conmigo y poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Con ellos. Y bueno, me siento justo como esa parte, ¿no? O sea, la actitud está en cada uno de nosotros. Si uno se siente ya grande y viejo, eso es lo que expresas, eso es lo que la gente va a considerar contigo, ¿no? Y yo no me siento así. Eso se lo debo también a mi mamá, ¿no? Mi mamá siempre ha sido muy jovial, siempre se siente joven. Y eso es padrísimo. O sea, realmente sí, eso es algo que sí agradezco mucho, ¿no? Y sí, la verdad es que se te nota. Ya, sí. Y además la edad es tan relativa, ¿no? Sí. Me gusta mucho una frase de José Saramago, que es la vejez empieza cuando se pierde la curiosidad. Exacto, justo. Pues vaya, creo que tienes curiosidad para un rato. Sí, por eso me gusta dar clases, ¿no? O sea, porque la curiosidad de los chavitos incrementa tu curiosidad, ¿no? Soy de esos maestros que si no sabe algo les digo, miren, la neta es que no lo sé, pero la próxima clase te lo investigo, sin problema, ¿no? Y está padre, ¿por qué? Tarea número 1, y también los dejo que investiguen todo eso y platicamos dentro de incluso a veces soltarles cosas, ¿no? un reto, un problema al cual no tienes solución. Exacto. Y sorprenderte con las respuestas que te dan. Ajá, y eso está bien padre, ¿no? Porque es justo curiosidad, ¿no? Es estar como buscando no aburrirte en la vida, porque la vida puede ser demasiado tediosa. Lo he visto con mucha gente alrededor de mí, y seguramente tú lo has visto, que después de 5 años la gente ya sigue una rutina completa, ya no tiene ganas de hacer otra cosa más que... Yo conozco maestros que han dado la misma clase 20 años seguidos. Y es el mismo examen, y es el mismo, o sea, sí, así tal cual la han dado de la misma forma. Qué flojera, sí, o sea, realmente qué flojera. Hay una forma mejor. Exacto. Ya como para cerrar, ¿qué consejo o qué pregunta o qué reto creativo le darías a la audiencia como para cerrar esta plática? Ok, ese está padre. Justo leyendo una biografía de Da Vinci, no tiene mucho que la leí, que serán 2 años, yo les haría el reto de que escribieran todas las ideas que se les ocurren en un día, ¿no? Sin juzgarlas. Sí, sin juzgarlas, o sea, es simplemente... Plasmarlas en papel. Así, se me ocurre hacer un hot dog con mayonesa, crema de maní y mostaza. Lo escribes. Y entonces, ese es el primer reto, el escribir la idea, porque regularmente no hacemos eso. Y claro que nunca se nos olvida, ¿verdad? Exactamente. Cuando lo escribes, entonces una vez que lo escribes, ve todas las ideas que tienes. Estoy seguro que vas a tener mínimo 5 ideas diferentes en el día. Y muchas de esas ideas, o sea, en realidad, si es descabellada, como mezclar salado con muy dulce y en un hot dog y así, o sea, el pan, todo, bueno, si lo haces y lo pruebas y te gusta, aprendiste algo increíble. Y si también ¿sí? Aprendiste. Exactamente, ¿sí? Y ese es el reto, o sea, el reto es estar experimentando, ¿no? O sea, repito, 5 ideas al día, seguramente vas a tener con que escribas una. Si solo escribes una, ese es un reto que podrían hacerse una semana y van a ver que van a tener muchas ideas. El problema que sigue es empezar a emprenderlas, ¿no? Y eso es el reto mayor. Agárrate una, la que más te guste, y trata de ir por esa idea, y vas a ver que a partir de ahí tu vida va a cambiar muy radicalmente. Sí, que es uno de los mitos de la creatividad, ¿no? Que la creatividad es tener ideas. No, también hay que
saber ejecutarlas. Es que si no las haces... se pierde todo el proceso. Pues o sea... No eres creativo. Exactamente, no eres creativo, justamente. Es eso. Pues no sé, ¿alguna otra cosa que quieras agregar, Jorge? Pues yo podría seguir platicando en contigo realidad, un ratotote. Muchas gracias, Tomás, por la invitación. Realmente he disfrutado mucho esta conversación. Padrísimo. Tocas temas que no te preguntan en todos lados y que me encantaría que los locutores, cuando vas a una estación de radio a hablar de tu trabajo, hicieran. ¿Por qué? Porque en realidad estás hablando realmente de un proceso, de algo que te has tomado el tiempo de valorar, de pensar, de analizar, y eso te lo agradezco mucho. O sea, en realidad muy pocas personas hacen este trabajo. He ido a muchas estaciones de radio y son contadas las personas que realmente saben de tu trabajo, de lo que estás haciendo, sobre todo porque sí hay una semana de anticipación en donde les dicen, la próxima semana tienes a tal se meten tal 2 o 3 persona. ratitos a la web y ya, ¿no? Ajá, y eso es todo lo que hacen, pero en realidad no profundizan, ¿no? E incluso las preguntas que te hacen no son nada coherentes con respecto al arte que estás presentando. O sea, eres un locutor de arte, no eres un locutor de herramientas para carros. Y estoy seguro que un locutor de herramientas para carros tiene mucho más conocimiento del tema de ese que el que muchos locutores de radio que están expresando cosas culturales tienen sobre lo que están hablando, ¿no? Bueno. Entonces, muchas gracias, Tomás. En serio que... Lo tomo como un cumplido. No, sí, no, muy agradecido porque las preguntas que desarrollamos durante este podcast realmente están padres. O sea, sí te están hablando de un interés sobre algo creativo, artístico, en este caso, ¿no? En mi persona. Y gracias por las preguntas. Increíble. Muy bien. Pues bueno, seguimos Contacten platicando. a Tomás también, por favor, chavos, si quieren... Síganos en Ideas al Aire y... Exacto, si quieren saber cómo organizarse, Tomás es una persona súper organizada. Tengo un cuestionario aquí como de muchas preguntas y está increíble. Entonces sí les puedo ayudar en muchas cosas. Gracias otra vez por este tiempo, Tomás. Va, pues esto es nada más el inicio de una gran conversación, ¿no? Perfecto, sí, seguro que bien. sí. Nos vemos. Saludos a todos. Sí, no grabé aire. ¿Qué pasó, papá? Y así es como cerramos una emisión más de Ideas al Aire. De nuevo te invito a ser partícipe de este movimiento porque sé que juntos, compartiendo lo que sabemos y lo que hemos aprendido, haciendo esos pequeños cambios positivos todos los días, podemos crear una gran diferencia en nuestro entorno y en la gente que nos rodea. En Ideas al Aire te ofrecemos contenido valioso para crear y crecer. Sería genial si nos ayudas a compartirlo. Síguenos y participa en nuestras redes sociales, @ideasalaire en Twitter y @ideasalaire podcast en Facebook. Si tienes posibilidad de hacerlo, regálanos un like o un retweet, o mejor aún, una valoración positiva en iTunes. Soy Tomás Lash, gracias por acompañarnos. Siempre estoy abierto a comentarios y sugerencias. Puedes escribirme al correo hola@tomaslash.com. Te deseo muchísimos aprendizajes, ideas, revelaciones y descubrimientos creativos. Y para terminar, te dejo con uno de los secretos creativos de Ideas al Aire. Una mente expandida por nuevas ideas jamás regresa a su dimensión original. Hasta pronto y que las ideas te acompañen.